El tema que vamos a desarrollar a continuación tiene por epígrafes los distintos niveles de la hacienda pública, distribución de competencias y modelos de financiación y las subvenciones intergubernamentales. Para elaborar este tema, que no es complejo de entender, pero sí complejo de exponer, porque requiere referencias normativas de una a otra, es decir, remisiones normativas continuas, utilizaremos, o yo personalmente he utilizado fundamentalmente la Constitución, la Ley de Bases, la Ley de Haciendas Locales y puntualmente algún artículo de la Ley General Presupuestaria y de la LOFCA. Para comenzar a exponer el tema de los distintos niveles de la hacienda pública, creo que se debería comenzar por el artículo 137 de la Constitución, que nos dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Si tienen autonomía y por ende competencia para la gestión de sus propios intereses, esto requiere la existencia de unos fondos para cubrir unos gastos. La existencia de esos derechos y la existencia de esas obligaciones es lo que genera la hacienda pública de todas las organizaciones de las que estamos hablando en el artículo 137. De un lado, el Estado; de otro lado, los entes locales, que engloba municipios y provincias, entre otros. También están las entidades supramunicipales o los entes de ámbito inferior al municipio. Y de otro, la hacienda local, la hacienda autonómica. Así ya tenemos los tres niveles de la hacienda pública del Estado español, que son el nivel estatal, el nivel local y el nivel autonómico. Para comenzar quizá por el más amplio, que es el estatal, nos remitimos a la Ley General Presupuestaria. En el artículo 5 nos habla del concepto y derechos integrantes de la hacienda pública estatal. El número 1 nos dice que la hacienda pública estatal está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos. Después nos dice que los derechos de la hacienda pública se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada, siendo de naturaleza pública aquellos que se deriven del ejercicio de potestades administrativas. En su contrario, entenderemos que los derechos de naturaleza privada son aquellos en los que la Administración General del Estado actúa sin ejercer potestades administrativas. A continuación pasamos a intentar definir el nivel de la hacienda autonómica. Para ello vamos a la Constitución, al artículo 156 y siguientes, que nos habla de las comunidades autónomas y su autonomía financiera, de sus recursos y de los fondos a cargo de los presupuestos generales del Estado, que también forman parte de sus recursos. En el 156 se nos dice que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera, ya está presuponiendo la existencia de unos ingresos, de unos gastos y por ende una hacienda pública, para la ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad con todos los españoles o entre todos los españoles. El hecho de que se especifique que la comunidad autónoma ejercerá sus competencias de acuerdo al principio de coordinación con la hacienda estatal nos está dando a entender o está presuponiendo que hay una hacienda estatal que debe coordinarse con una hacienda autonómica. Aquí tenemos el sustento constitucional de la hacienda autonómica. El 157 nos habla de los recursos de las comunidades autónomas, impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, tributos propios, fondos de compensación interterritorial y otras asignaciones a cargo de los presupuestos, rendimientos del patrimonio y operaciones de crédito. Y el 158 se centra en los fondos bien complementarios o bien de compensación
que reciben las comunidades autónomas para materializar el artículo 2, que nos habla del principio de solidaridad entre todos los españoles en conjunción, digamos, en conexión con el artículo 138 de la propia Constitución. Para hablar de la hacienda local ya hemos de referirnos a la Ley de Haciendas Locales, que en el artículo 2 nos hace una enumeración de los recursos de las entidades locales y ya nos está diciendo en el apartado primero que las haciendas locales ya aquí está el sustento legislativo de la existencia del nivel de hacienda local. Bueno, pues por los siguientes recursos: los procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado, los tributos clasificados en tasas, contribuciones especiales, etcétera, las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas, subvenciones, precios públicos, operaciones de crédito, etcétera, etcétera. Una vez que hemos delimitado los tres niveles de la hacienda pública, vamos a ver cómo se distribuyen las competencias. En un primer término, vamos a ver cómo se distribuyen las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y posteriormente veremos cómo se asumen titularidades competenciales en según qué materias por parte de las entidades locales. Primero, para hablar de la distribución de competencias respecto de determinadas materias entre Estado y comunidades autónomas, nos vamos a la Constitución. Están perfectamente tasadas en los artículos 148 y 149, con lo cual en este caso es fácil acudir a estos artículos para saber si una materia, la titularidad competencial de esta pertenece en exclusiva a la comunidad autónoma, pertenece en exclusiva al Estado o pertenece al Estado pero puede ser desarrollada por la comunidad autónoma. Importante el apartado número 3 del 149, que nos dice que las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. Continúa el apartado 3. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderán al Estado. Es decir, las del 148, que no obstante no se hayan asumido en el estatuto, o las que no aparezcan en el 149, pero que no se hayan asumido en el estatuto, corresponden al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las autonómicas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal nos dice de otro lado que será en todo caso supletorio, para que no haya ninguna laguna legal. El Tribunal Constitucional ha sentado doctrina acerca de la extensión competencial que debe tener este primer epígrafe del 149, que nos habla sobre la titularidad de unas materias sobre las que ejerce competencias en exclusiva el Estado. Son exclusivas, pero no excluyentes. Eso es lo que viene a decir el Tribunal Constitucional, que el Estado debe dejar, al regular estas materias y al regular las competencias sobre estas materias, un margen para que entre la comunidad autónoma e incluso entre posteriormente las entidades locales. Eso también es un deber de la comunidad autónoma, respetar la esfera y el principio de autonomía de las entidades locales. Respecto de la distribución de competencias, que viene un poco a colación de todo lo que hemos dicho entre el Estado o las comunidades autónomas y las entidades locales, lo encontramos no en la Constitución, donde no hay una expresa referencia, igual que hemos visto aquí en el artículo 148 y 149, pues esto corresponde en exclusiva al Estado y esta materia corresponde en exclusiva a la comunidad autónoma. En virtud del 149.1.18, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases del régimen de las administraciones públicas, se dicta la Ley de Bases del Régimen Local, en cuyo texto se articulan las competencias que
deben asumir o pueden asumir, en función de qué materia sea, las entidades locales. Tenemos, en principio, las competencias denominadas propias, las del artículo 25, tenemos las competencias o las materias del artículo 26, que son materias de prestación esencial, por decirlo de alguna manera, o competencias esenciales, y de otro lado, en el artículo 27 tenemos aquellas materias cuyas competencias son delegadas por parte del titular. Hay una cuarta categoría que la ley denomina de distintas de las propias. A mí me gusta denominar de delegación rogada, donde la titularidad de la materia pertenece bien al Estado o a la comunidad autónoma, pero es la entidad local quien solicita ejercer las competencias o alguna de las competencias sobre esta materia. Para ello, claro, necesita la autorización del titular, ya no solo financieramente, sino necesita un informe para asegurarse de que no habrá duplicidad de prestación de servicios. Esto está regulado en el artículo 7.4, que no llega nunca, vamos a ver dónde está, y que nos dice que las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias, la ley las llama distintas de las propias, bien, y de las atribuidas por delegación, estas son las del 27, cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal. Para ello se requerirá unos informes necesarios y vinculantes previos, primero de la administración competente que ejerza la tutela financiera, para asegurar que no se ponen en riesgo los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera ni objetivo de deuda. Y de otro lado, se exigirá un informe de la administración competente por razón de la materia para asegurar que no hay duplicidad de prestación de servicios. Los modelos de financiación de las comunidades autónomas ya son algo más complicados. Hemos de distinguir dos tipos de régimen de financiación. De un lado, el régimen de financiación de las comunidades autónomas, digamos, de modalidad ordinario o en régimen ordinario, y de otro lado los territorios forales navarros y los territorios históricos vascos, que tienen modelos diferentes. Nosotros nos vamos a centrar en el régimen ordinario. Para ello nos vamos en primer lugar a la Constitución, artículos 156 y siguientes, donde se nos explicita cuáles son los recursos de las comunidades autónomas. Pues impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, es decir, ya tenemos aquí parte del modelo de financiación. ¿Cómo se financian? Pues de un lado por los impuestos que les cede el Estado, total o parcialmente, y también con los recargos sobre impuestos estatales. También mediante otras participaciones en los ingresos del Estado. ¿Cómo se financian? A través de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. No olvidemos que las comunidades autónomas sí ostentan potestad legislativa. Pero, no obstante, esto no significa una puerta abierta a la potestad tributaria de las comunidades autónomas, dado que la Ley General Tributaria, en su artículo 8, establece el principio de reserva de ley tributaria. Debe haber una habilitación previa dentro, y además el artículo 133.2, dentro de lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. De otro lado, los fondos, de un lado el Fondo de Compensación Interterritorial y de otro el Fondo de Sostenimiento de Servicios Públicos Fundamentales. También hay otro fondo que ahora veremos, que está recogido en el artículo 16 de la LOFCA. También se financian con rendimientos procedentes de su propio patrimonio e ingresos de derecho privado. Y por último, pueden financiarse con el producto de operaciones de crédito. El 158 es el que nos habla de dos de los fondos. El tercero ya he dicho que está regulado en la LOFCA.
Si bien hay otros fondos de contingencia que están regulados también legislativamente, pero en ellos no vamos a entrar porque es ya ahondar demasiado cuando no tenemos tiempo y no hemos de dispersarnos del contenido o de lo que nos dispone el epígrafe, se nos dice que podrá establecerse en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía y para la garantía de un nivel mínimo en la prestación de estos servicios públicos fundamentales, se podrá establecer una asignación. Esto puede recibir el nombre de un fondo para la garantía de los servicios públicos fundamentales. De otro lado, el número 2 es el que nos habla del Fondo de Compensación Interterritorial, que dice que tiene la finalidad de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y que el objeto es inversión, es decir, realizar gastos de inversión, fundamentalmente nos dice la LOFCA en entidades locales, en provinciales, etcétera, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74.2 de la Constitución. Nos vamos ahora a la LOFCA, al artículo 16, que es el que trata de este Fondo de Compensación Interterritorial, para explicar otro fondo complementario a este Fondo de Compensación Interterritorial. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Nos dice el artículo 16.1 de la LOFCA que, de conformidad con el principio de solidaridad interterritorial que se menciona en el apartado 2 del 158 de la Constitución, en los presupuestos generales del Estado se dotará anualmente un fondo de compensación interterritorial, cuyos recursos tienen el carácter de carga general del Estado, que se distribuirán por las Cortes Generales de acuerdo al artículo 74.2 de la Constitución. El número 2 nos dice que, con independencia del fondo de compensación del apartado 1, es decir, independientemente y diferente del fondo de compensación interterritorial, en los presupuestos generales del Estado se dotará, imperativo, anualmente un fondo complementario del anterior. Se trata de un fondo complementario del Fondo de Compensación Interterritorial. Ahora veremos la finalidad de cada uno de ellos. Avanzamos dentro del artículo 16 y nos dice que las transferencias de los fondos de compensación interterritorial recibidas deberán destinarse a financiar proyectos de carácter local, comarcal, provincial o regional de infraestructura, obra pública, regadíos, ordenación del territorio, pero en ningún momento puede utilizarse el importe de estos fondos para gestionar el funcionamiento de estos proyectos. ¿Qué ocurre entonces si la comunidad autónoma, una vez realizado el proyecto, no dispone de fondos para gestionar el proyecto o el servicio público o la obra que haya realizado? Para ello es para lo que se habilita el fondo complementario del Fondo de Compensación Interterritorial, que nos dice que, no obstante lo anterior, las transferencias recibidas del fondo complementario sí podrán destinarse a financiar gastos de funcionamiento asociados a los proyectos de inversión relacionados anteriormente. Para explicar los modelos de financiación local, hemos de distinguir, en principio, dentro de la propia Ley de Haciendas Locales, unos municipios que tienen un régimen, digamos, ordinario, aunque hay modalidades dentro de este régimen ordinario, y de otro lado otros municipios o entidades locales, mejor dicho, que tienen un régimen especial. La modalidad 1 nos habla de que, con el alcance y condiciones establecidas en este capítulo, se cederá en la proporción establecida en el artículo 112 el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en aquel en favor de los municipios en que concurra alguna de las siguientes condiciones: que sean capitales de provincia o de comunidad autónoma y que tengan una población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. En el apartado 118
el ámbito subjetivo, dice, participarán en los tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en esta sección los municipios del 111. Así pues tienen una doble vía de financiación. Los municipios del 111 o el modelo A tienen una doble vía. Primero, la cesión de un porcentaje de determinados tributos del Estado, renta, IVA, especiales, hidrocarburos, alcohol, y de otro lado un fondo complementario de compensación, que se calcula mediante unas fórmulas que no es pertinente explicar en este momento. El modelo B, por decirlo de alguna manera, nos vamos al artículo 122 y lo define a sensu contrario del 111, es decir, participarán en los tributos del Estado con arreglo al modelo adscrito en esta sección o descrito en esta sección los municipios que no sean los del 111. Así pues, todos los municipios que no sean los del 111, a salvo de otro grupo que veremos ahora después, que son los del 125, que son los municipios turísticos, se financian mediante participación o participaciones en tributos del Estado. Solo, no hay otros no hay otros fondos, no hay otras cesiones, solo participaciones en los tributos del Estado. También mediante la determinación con unas fórmulas que se establecen aquí en la propia Ley de Haciendas Locales y que no es pertinente explicar en este momento. Sí que podemos decir que las variables son el número de habitantes de derecho. La otra variable es el esfuerzo fiscal, es decir, es directamente proporcional al esfuerzo fiscal, y el último parámetro es la capacidad tributaria, siendo inversamente proporcional a la capacidad tributaria. Y en el 125 tenemos los municipios turísticos, el modelo C dentro de el modelo de financiación o el régimen de financiación ordinario. Los municipios turísticos, en principio, se consideran, a efectos de lo dispuesto en este artículo, aquellos que, encontrándose comprendidos en el ámbito subjetivo del 122, es decir, los que no son del 111, además tengan las siguientes dos condiciones. Las dos: tener una población de derecho superior a 20.000 habitantes y que el número de viviendas de segunda residencia supere al de viviendas principales de acuerdo con los datos oficiales del último censo de edificios y viviendas. ¿Cómo se financian estos municipios? Con un sistema mixto. De un lado, se les cede la recaudación del impuesto sobre las labores del tabaco y de otro lado, mediante PTEs, igual que los municipios del 122. Tienen cesiones del PTE que les llegan de forma constante, de forma programada y constante, y de otro lado pues se les cede la recaudación de impuestos sobre hidrocarburos y las labores del tabaco. Hay un cuarto modelo de financiación dentro del régimen, digamos, general, que es el de las diputaciones o el de las provincias, dado que son entidades locales o tienen la consideración de entidades locales. Estas, aparte de los recursos, que son los del artículo 2, dado que son entidades locales, se financian también con un sistema mixto, por decirlo de alguna manera, aunque no es propiamente así. El modelo de financiación es parecido al de los municipios del artículo 111. De un lado, se les cede un porcentaje sobre el impuesto de la renta, el impuesto del IBI y el de los especiales sobre el tabaco, sobre los hidrocarburos y sobre el alcohol, y de otro lado, para compensar la falta de financiación que pudieran recaudar a través de esta cesión, se les hace participar en los tributos o en los fondos del Estado mediante el Fondo Complementario de Financiación, diciendo que participarán en el modelo regulado en esta sección las provincias, así, ojo con esto, como las comunidades autónomas uniprovinciales que a la entrada en vigor de esta ley no hubieran integrado su participación en tributos del Estado como entidad análoga a las provincias. A continuación podemos hablar de un quinto modelo de financiación
aunque no es propiamente un modelo de financiación, pero bueno, vamos a hacer una ficción jurídica que son la financiación de las entidades supramunicipales y de las inframunicipales, aunque el de las inframunicipales no tiene dificultad, o sí, depende. El de las supramunicipales nos dice el artículo 150 que constituyen recursos de las entidades supramunicipales los previstos en sus respectivas normas de creación y los establecidos en esta ley y en las disposiciones que las desarrollen. Respecto de las entidades están aquí. Respecto de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, el artículo 156 yo creo que tiene un pequeño defecto de redacción, porque dice recursos de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, donde expresa que no podrán tener impuestos propios ni participación en tributos del Estado, pero sí en los municipios a los que pertenezcan. Recordemos que como consecuencia de la modificación de la ley del año 13, las entidades que hasta entonces eran entidades de ámbito inferior, de ámbito territorial inferior al municipio, poseían todas ellas personalidad jurídica y capacidad plena de obrar. A partir del año 13 se prohibió la creación de nuevas entidades de ámbito territorial inferior al municipio con personalidad jurídica. No obstante, se permitía una forma de gestión desconcentrada de determinados núcleos de población bajo la forma de entes de ámbito territorial inferior al municipio sin personalidad jurídica y que por ende estaban adscritos a otro municipio que sí tenía personalidad jurídica, que es a lo que se está refiriendo aquí el artículo 156, a estos entes, que no entidades, que no gozan de personalidad jurídica. Lo que ocurre es que, si bien es cierto que a partir del 13 ya no se podían constituir entidades con personalidad jurídica propia de ámbito territorial inferior al municipio, quedaban subsistentes las que habían sido hasta entonces entidades con personalidad jurídica propia de ámbito territorial inferior al municipio. Estas se regulan de acuerdo al régimen establecido para los municipios del 122. Bien, ahora sí ya pasamos a los regímenes especiales, es decir, vamos a ver el régimen o los regímenes especiales y las modalidades. Este es muy cortito. Tenemos Baleares, donde por mor de la aprobación del último Estatuto de Autonomía, las diputaciones provinciales han sido eliminadas y por lo tanto los recursos que a estas corresponderían se les hacen llegar a los consejos insulares. De otro lado, Canarias, donde nos dice que, no obstante, como siguen coexistiendo las diputaciones y los cabildos canarios, las entidades locales canarias dispondrán de los recursos regulados en esta ley sin perjuicio de las peculiaridades. ¿Dónde estoy? ¿Se me ha ido el ordenador? Sin perjuicio de las peculiaridades en la legislación del régimen económico fiscal canario. De otro lado tenemos a Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla rige un régimen fiscal especial, pero aparte hay una bonificación del 50% en la cuota tributaria, es decir, ya en la cuota liquidada de todos los impuestos municipales regulados en esta ley, tanto los obligatorios como los potestativos. Y por último nos dice el punto 3 que la participación de Ceuta y Melilla en los tributos del Estado se determinará aplicando lo que se refiere a la sección segunda del capítulo cuarto del título 2, es decir, conforme se financian los municipios del artículo 122 mediante participación participación en los tributos del Estado. Por último, por penúltimo, Madrid, que tiene un régimen financiero especial debido al volumen de su hacienda local, se entiende el municipio, y debido también a la capitalidad, a la condición de capitalidad, y de otro lado Barcelona, que también cuenta con un régimen financiero especial. Y con esto concluimos el tema de los distintos niveles de la hacienda pública.